Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la guerra entre Perú y Bolivia y también del gobierno de Agustín Gamarra, el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Así que vamos con el video de hoy. A ver, la guerra entre Perú y Bolivia de 1841 a 1842. El Perú tuvo una guerra con Bolivia que fue corta, pero que le trajo consecuencias muy graves al Perú, ¿no? Sobre todo por el inicio de la anarquía militar y todo eso, ¿no? Porque el Perú en esos años era un país muy conflictivo. Bueno, ¿cómo se da esta guerra, no? Entre Perú y Bolivia. Bueno, antes se había disuelto a la Confederación. Si ustedes vieron mi anterior video, sabrán que el Perú y Bolivia formaron un solo país que se llamó la Confederación Peruano-Boliviana de 1836 a 1839, que tuvo como protector supremo al general boliviano Andrés de Santa Cruz. Bueno, después de que se forma la Confederación, Chile le declara la guerra a la Confederación con otros peruanos que estaban en contra de Santa Cruz, por ende en contra de la Confederación, y finalmente logran su objetivo, el Ejército Unido Restaurador Peruano-Chileno, de acabar con la Confederación luego de ganar en la batalla de Yungay en 1839. Bueno, se firma la disolución de la Confederación y el Perú vuelve a ser el de antes con Agustín Gamarra como presidente. ¿Y cuáles fueron los principales hechos que pasan durante el gobierno de Agustín Gamarra? Primero que nada hay que decir que Agustín Gamarra, este sería su segundo gobierno, fue de 1839 a 1841 porque Gamarra morirá en la batalla de Ingavi. Sí, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. A ver, Gamarra asume su segundo gobierno. Recordemos que Gamarra ya había sido presidente del Perú en 1829 a 1833, que fue su primer gobierno, ¿no? Que Gamarra, ustedes saben que Gamarra entra en 1829 luego de derrocar al general José de la Mar. José de la Mar que muere después en Costa Rica en 1830. La Mar que muere realmente el mismo año que muere Bolívar y Sucre, muere José de la Mar en Costa Rica. La Mar muere muy poco después de dejar el poder, un año después, para ser exacto, ¿no? En 1830. Ese año, 1830, no solo murió La Mar, murió Bolívar y murió Sucre. Primero muere Sucre, luego muere Bolívar y finalmente muere La Mar, ¿no? Entonces murieron ahí los tres al mes nomás, casi a los meses nomás morían, a los meses nomás murieron. A los meses nomás murieron La Mar, Bolívar y Sucre, ¿no? Bueno, ahí está cómo acabó el presidente José de la Mar, ¿no? Murió en Costa Rica en 1830. Bueno, Gamarra sería su segundo gobierno. Como dato adicional, chicos, y esto memorícenselo, Gamarra es el primer presidente en gobernar dos veces en el Perú. Sí, Gamarra es el primer presidente en la historia del Perú que gobernó dos veces al Perú. Bueno, mmm, Bueno, luego se da la constitución de Huancayo, ¿no? La constitución de 1839. Esta constitución de 1839 fue algo autoritaria. ¿Por qué? Porque puso el tiempo de gobierno a 6 años. O sea, el presidente iba a gobernar 6 años. Sí, en esa constitución se dice que el gobierno, el presidente, la presidencia va a durar 6 años. También otra cosa que puso fue la eliminación del cargo de vicepresidente del Perú. O sea, el cargo de vicepresidente no iba a existir más. ¿Por qué? Porque todos los poderes iban a recaer en el presidente, en este caso Agustín Gamarra. O sea, Gamarra básicamente era un presidente autoritario, ¿no? Era dictatorial su gobierno, o sea, era un tipo mandón que le gustaba tener todos los poderes. Por ello es que Gamarra elimina el cargo de vicepresidente y toma y asume todos los poderes, tanto el poder político como el poder militar y el poder civil. O sea, toma todos los poderes. Y de esa manera se elimina el cargo de vicepresidente. Esto le va a traer consecuencias graves al Perú y ahora vamos a ver por qué. Dentro de un rato van a saber ustedes por qué le va a traer una consecuencia fatal al Perú. Bueno, también otra cosa, ya entrando ya a la guerra entre Perú y Bolivia, Gamarra intenta, o bueno, sueña, porque era un sueño lo que tenía Gamarra, anexar Bolivia al Perú. Su terquedad era admirada por muchos,
Por eso también es que Gamarra es uno de los más importantes caudillos de la historia del Perú. ¿Por qué? Porque Gamarra tenía ese capricho de querer anexar Bolivia al Perú, para lo cual va a buscar cualquier pretexto para declararle la guerra a Bolivia. Pero esa guerra va a ser con motivos y con la intención de anexar Bolivia a territorio peruano. Recordemos que no iba a ser la primera vez, porque Gamarra ya había invadido Bolivia en 1828. Solo que en aquella ocasión sí logró su objetivo porque expulsó a las tropas bolivarianas que todavía quedaban en el territorio recientemente fundado de Bolivia. Y bueno, también después de eso sabemos que derrocó a José de la Mar también, ¿no? Ahora, Gamarra le declara la guerra a Bolivia y Gamarra estaba apoyado por militares de mucho recorrido y mucha experiencia, como por ejemplo Ramón Castilla, Miguel de San Román y Manuel de Mendiburu. Junto con estos tres generales, Gamarra partió rumbo a Bolivia con la esperanza de anexarla. Gamarra, lo que sucede es que Gamarra tenía esta idea de anexar Bolivia, ¿no? De hecho, esta idea de unificar Perú y Bolivia también la tenía Santa Cruz, pero recordemos que Gamarra era rival a muerte de Andrés de Santa Cruz. Por ello es que estos dos caudillos, tanto Santa Cruz como Gamarra, no habían llegado a ningún acuerdo. Recordemos que Gamarra también estuvo en contra de la Confederación Peruano-Boliviana. Bueno, Gamarra entonces parte con todo su ejército, acompañado de estos tres generales, Ramón Castilla, Manuel de Mendiburu y Miguel de San Román, rumbo a Bolivia para poder anexarla. O sea, Gamarra en 1839 invade Bolivia con la esperanza de anexarla. Bueno, se dan algunos combates, algunos enfrentamientos, se da el combate de Mecapaca, donde las tropas peruanas al mando de Miguel de San Román logran vencer al ejército boliviano, ¿no? Y logran avanzar hacia la ciudad de La Paz. En ese momento parecía que Gamarra iba a cumplir su sueño de anexar Bolivia al Perú. ¿Por qué? Porque en Bolivia se estaba viviendo una situación de anarquía y de desorden. Habían como 3 presidentes en Bolivia. En Bolivia la situación no estaba bien. El general José Miguel de Velasco estaban peleándose en Bolivia, ¿no? Vallivian, José Miguel de Velasco, el propio Santa Cruz, que intentó volver al poder en Bolivia. Toda esta situación de desorden y de caos parecía que le iba a favorecer al Perú. ¿Por qué? Porque Gamarra había vencido al ejército boliviano en Mecapaca y parecía que ellos iban a avanzar sin oposición alguna hacia la ciudad de La Paz. Sin embargo, apareció alguien muy importante, el general y el famoso héroe de Ingavi, José Vallivian y Segurola, el general boliviano José Vallivian y Segurola, quien ya había vencido, como dato curioso, había vencido a Agustín Gamarra en la batalla de Yanacocha. En la batalla de Yanacocha, recordemos que cuando José Vallivian era coronel en aquel tiempo, lo vence a Gamarra en la batalla de Yanacocha. Bueno, José Vallivian logró hacer algo. Logró unificar al pueblo boliviano en contra de las tropas peruanas. Logró unificar al pueblo boliviano para poder enfrentar la invasión peruana que estaba siendo liderada por Agustín Gamarra. También logró aliarse con José Miguel de Velasco. O sea, estos dos generales, que fueron presidentes de Bolivia, se unificaron, unieron fuerzas para poder acabar con la invasión peruana que estaba liderada por Agustín Gamarra. De tal manera que José Vallivian hizo algo que hasta ese momento nadie había logrado en Bolivia, ¿no? Unificar a todos los bolivianos para poder enfrentar al enemigo, ¿no? En este caso el Perú. Vallivian logra unificar al pueblo boliviano y prepara todas las tropas que tiene disponible para enfrentar a Agustín Gamarra en la batalla final y la batalla más importante de la guerra, que fue la batalla de Ingavi. El 18 de noviembre de 1841 se dio y se libró la batalla de Ingavi. La batalla de Ingavi es muy importante en la historia de Bolivia porque en esa batalla Bolivia logró mantener su independencia. Recordemos que Gamarra quería anexar Bolivia. Pero en la batalla de Ingavi ocurrió un hecho trágico para el Perú. ¿Y qué sucedió? Ocurrió una tragedia, una desgracia, que le iba a traer consecuencias graves al Perú.
¿Cuál fue esa consecuencia? Bueno, esa consecuencia fue que el presidente de Perú, Agustín Gamarra, terminó muerto en la batalla de Ingavi, lo cual hizo que al momento que Gamarra muera, eh, las tropas peruanas se desmoralizaran y se dispersaran por todo el campo de batalla, ¿no? Desertaron del campo de batalla bastantes peruanos y por lo tanto los bolivianos ganaron sumamente rápido. Hay una teoría que se cuenta, ojo, mucho cuidado, estoy diciendo teoría, que dice que a Gamarra lo mataron sus propios hombres y no los soldados bolivianos. Pero bueno, esa es en realidad una teoría que se teje ahí, ¿no? De que a Gamarra lo mataron sus propios hombres y no los soldados bolivianos. Pero bueno, Gamarra muere en Ingavi. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Quién va a gobernar en el Perú ahora que ha muerto el presidente Agustín Gamarra? Recordemos y recuerden lo que les dije. Gamarra había anulado, eliminado el cargo de vicepresidente del Perú. ¿Quién iba a gobernar en el Perú ahora que no tenía un vicepresidente y un reemplazante, Agustín Gamarra? Ahora sí la situación está bien grave, ¿eh? La situación está bien grave. ¿Por qué? Porque ahora el Perú no tenía presidente, no tenía una cabeza, no tenía un líder. Y eso va a desencadenar en la anarquía militar. Pero de eso vamos a hablar en otro video. Algo que se me había olvidado mencionar antes de acabar el video, ya finalizando todo esto, fue de que si ustedes han ido a Huancayo, ¿no? Hablando de la constitución de Huancayo, ya con esto cierro el video. Esto debía haberlo dicho al inicio, pero se me había olvidado. Si ustedes han ido a Huancayo alguna vez, sabrán que allá hay dos plazas, ¿no? La Plaza de Armas y la Plaza Constitución. Normalmente en los departamentos peruanos hay una... La Plaza de Armas es la plaza más importante, ¿no? Pero en el caso de Huancayo existe algo muy peculiar. La plaza más importante no es la de Armas, sino la de Constitución, la Plaza Constitución. ¿Y por qué? Porque en ese mismo lugar Agustín Gamarra creó y hizo la Constitución de Huancayo de 1839, ¿no? Esa Constitución donde eliminaba el cargo de vicepresidente que le trajo consecuencias fatales al Perú. Pero como ya dije, de la anarquía militar vamos a hablar en otro video. ¿Y cómo acabó la guerra entre Perú y Bolivia? Bueno, la guerra entre Perú y Bolivia acaba de la siguiente manera. Los bolivianos invaden el Perú. Se dan algunos enfrentamientos en Tarapacá, el combate de Tarapacá, que no confundan el combate de Tarapacá con la batalla de Tarapacá, que son algo completamente diferente. Bueno, los bolivianos al mando de Vallivian invaden el territorio del sur del Perú, Iquique, Arica, Tarapacá, todo ese sitio, Tacna, Moquegua, Puno, invaden los bolivianos, pero los bolivianos no tenían las fuerzas suficientes como para mantener una invasión en el Perú. Por lo tanto, fueron fácilmente derrotados en el sur del Perú por la resistencia peruana. Finalmente, José Vallivian en un inicio quiere pedir la cesión de Arica al Perú para que los peruanos le entreguen Arica, porque recordemos que Arica era el puerto, la salida natural de Bolivia al mar desde tiempos del virreinato. Pero debido a que los bolivianos habían sido expulsados del sur del Perú, Vallivian no pudo pedir la cesión de Arica y por lo tanto todo acabó en el Tratado de Puno de 1842, que fue el tratado final. Después de eso, el Perú y Bolivia terminarían separados para siempre. ¿Por qué? Porque una vez Gamarra muerto, ya no habría una idea de unionismo. Recordemos que Santa Cruz también estaba exiliado en Ecuador y Gamarra estaba muerto.